Está en la mañanera el periodista que ya es más gringo que mexicano, Jorge Ramos. Y le dijo al presidente que, de acuerdo con las cifras de su propio gobierno, ya es el más violento de la historia de México. No coincido contigo, le respondió López Obrador, porque todo tiene una explicación. Y volvió a poner su comparativa de homicidios entre sexenios. Le dice a Jorge Ramos que su estrategia de abrazos no balazos ha funcionado y se puede resumir en que la paz es fruto de la justicia. No vamos a cambiar la estrategia porque está dando resultados. Acusó a sus adversarios de que quieren muertos y que le vaya mal a su gobierno para que fracase el proyecto de transformación. Hasta dijo que los medios estén en su contra y que lo atacan. Es que no se trata de hablar en lo cuantitativo, contestó el presidente a Jorge Ramos, quien le aclaró que van 126,000 muertos en lo que va del sexenio. Ya esto cambió, dijo López Obrador en el debate que tuvo con Jorge Ramos, que subió el tono de la mañanera. En su defensa, el presidente mostró que es el segundo mandatario con más popularidad a nivel mundial. ¿Y eso se estaba discutiendo? ¿Quién es el más popular? No, parece ser que estaban discutiendo. Parece que va a llover, está nublado. No, pues es que es irrefutable lo que dijo este personaje, ¿no? Que tampoco me cae bien, pero pero es cierto, ha habido más crímenes en que en otros sexenios. ¿Por qué no se explica cómo eso es mejor que lo que había en otros sexenios? No es cierto lo que tú dices, le respondió López, quien además le señaló que este sexenio... No es cierto lo que tú dices, le respondió Obrador a Jorge Ramos, quien insiste que este sexenio es el más violento. El presidente dice que los cárteles y los grupos de la delincuencia se crearon en periodos pasados, cuando se les protegía y había contubernio. Él es el presidente que más ha puesto atención al tema de seguridad de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Y dice resultados buenos. Pero, ¿por qué no nos los muestran? Pero es que es tan fácil como decir, es mejor ahora porque hubo menos delitos, menos crímenes, menos muertos que en los sexenios. Ya puede ser por año, por día, como por semana, quiera, por región. Por región. Que en otros sexenios. Pero en ningún lado funciona excepto en el DF. En el DF sí funciona eso. Sí hay menos delitos que en los últimos 5 o 6 años antes del inicio de este sexenio. Pues sí, pero en el DF sí funciona, Mario. Pero aumentaron en Sonora, claro, aumentaron en Zacatecas. Y es que el DF tiene un jefe de policía que no sigue la política de abrazos. Y besos. Pues se puso acalorada, Dora. Pues qué bueno, porque ya estaba bueno de tanto elogio y Salema. Pues sí, pero mira, terminó hablando de su popularidad. Bueno, pero es lo único que puede salir. No mira, la popularidad se ve en votos. ¿Cómo le he ido en votos realmente en la última elección general? No es bueno. No es cuantitativo, es cualitativo. Entonces, no podemos centrarlo exclusivamente en los cárteles que se formaron y que hubo complicidad y todo lo que dijo. 120 y tantos mil muertos, ¿no importan? ¿No es cuestión de números? Sus datos totalmente erráticos, como siempre, justificando
y hablando una serie de incoherencias, porque la realidad se nos estrella en la cara. Los muertos siguen, las masacres siguen. Y ahora ya no hay límite. Niños, mujeres embarazadas, ancianas, hombres, jóvenes, todo va parejo. No. Su forma de debatir y los argumentos que muchas veces emplea se centran en el yo-yo, en su egoteca personal. Y siempre topan en la popularidad. Popularidad no quiere decir efectividad. Popularidad con base a tener una clientela que recibe una pensión, que siente, que piensa, que cree firmemente que es un donativo de él, es absurdo. Investigar un poquito, leer un poquito y irse a las fuentes les va a demostrar que no es un donativo de la bolsa del señor López Obrador, pero que si su popularidad la basa en eso, pues es un absurdo, porque contra eso tenemos 120 y tantos mil muertos. Y a mí tampoco me cae bien Jorge Ramos, pero ha tenido el valor y le han dado entrada solamente en determinados momentos y saben a lo que se exponen. Tendrían que estar un poco mejor preparados con lo que ustedes dijeron, por región, por estado, por municipio, las causas. No todo es narcotráfico, señor. Bajo esa figura se han cometido crímenes horrendos y que no siempre responden al narcotráfico. Así empezó el discurso de Jorge Ramos, del que yo discutiría. Hemos dicho muchas veces los fenicios. O sea, el presidente al final te lleva al terreno de los fenicios. Sí. Tú le puedes estar dando argumentos sólidos, cifras, estadísticas, pero yo tengo la popularidad, soy el segundo. Y en este caso, además, la cifra es verdaderamente escalofriante, como lo fue con Peña Nieto y Calderón, desde luego. Pero el problema ya va más allá de eso, porque ahora el crimen organizado, sean cárteles o sea otro tipo de crimen, tienen dominados terrenos o territorios que prácticamente ya no hay una autoridad del Estado que pueda hacer uso de la fuerza o de ese ejercicio de la autoridad ahí. O sea, no es, por más que, qué bueno que siga siendo el segundo mejor calificado del mundo, es un logro para México, maravilloso, muy bien, pero en la frialdad de los números estamos atravesando una crisis brutal de seguridad. Jorge Ramos empezó así. Lo de valor lo discutimos otro día, Dora, pero Jorge Ramos empezó así. Estas son las cifras de su propio gobierno. Las saqué de su página. Usted llegó al poder. Ha habido 126.206 mexicanos asesinados, más de los 124.000 de Peña, más de los 121.000 de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado. La militarización no ha funcionado. Su propuesta de Guardia Nacional. Por eso es que muchos se oponen a ella, y la idea es que abrazos no balazos, al final ha dado más balazos. El problema es que si no corrigen, se van a poner mucho peor. Al final, cuando usted entregue el poder el 1 de octubre del 2024, va a haber 191,000 muertos. Y contestó el presidente: pero es que no coincido contigo, no estoy de acuerdo, pero es que son sus datos, señor presidente. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros que deben darse a conocer, replicó López Obrador. Yo estoy tranquilo, optimista, y sostengo que no vamos a cambiar la estrategia porque nos está dando resultados. ¿Tendría yo problemas en mi conciencia con mi tribunal principal, que es mi conciencia, si yo estuviera mintiendo? Graciela Sánchez Torres, de Coyoacán, 78 años. Para variar, el señor Mario criticando al presidente, siempre contra él. ¿Por qué no criticó a Calderón en su momento? Uy, se cansó.
cuando un día dijo, haiga sido como haiga sido. No, hombre, fue cuando más lo criticamos. Hombre. Yo era de los que decían, hubo fraude en esa elección. Sí. Y ustedes se enojaban mucho aquí. Todavía, ¿Sí? todavía no tengo Porque, pruebas. A mí me parecía que el margen era tal y ciertas actitudes que hubo señalaban que sí podía haber habido fraude en esa elección. Además, yo hice mías todas las críticas que hizo López Obrador durante el sexenio de Calderón. Es decir, amplificaste y Sí, sostuviste, apoyaste Así lo es. que decía López Obrador. así es. Pero en el momento en que López Obrador empieza a hacer cosas, empiezo a criticar cosas que no me parecen. Eso es la única diferencia. Es que es sorprendente cómo ven las cosas. Mira, América Martínez. Martínez Serrano y el izquierdista Tomás Mojarro sí eran lo máximo. uy, me cae que sí. Isabel Torres. Yo no defiendo al presidente, pero porque no hizo eso el señor. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo eso? A ver, Señor Ramos. espérame, no, espérame. Yo no defiendo al presidente, punto. Yo no defiendo al presidente, punto. Ojalá y lo hubieran puesto. Pero ¿por Coma. qué no hizo? Se abre signo de interrogación, pero se abre signo de interrogación. Pero ¿por qué no hizo eso el señor Ramos con los demás presidentes? Ah, claro. Además- lo hizo. Claro que lo hizo. Y de manera brutal le aventó preguntas a Peña Nieto, A Peña Nieto. invadiendo su vida personal, preguntas directas, y claro que lo hizo. Ah, por favor. Además, ese tipo ni vive aquí. ¿Por qué no se queda en su país a afrontar Qué todo? argumento tan absurdo. Sí, de veras es muy fregón. Bueno, él ha hecho eso mismo con Trump. Él va y delante de Trump en una conferencia se le hace el mismo tipo de cuestionamientos. Trump hace que lo saquen, se lo carguen Cargado. y lo tiren a la calle. Momentito. No lo corrieron por las preguntas, lo corrieron porque no estaba invitado. Por lo que sea. Pero hace lo mismo allá que aquí. Se metió a un lugar en el que no había sido Estoy de acuerdo, invitado. el tipo es de lo peor, pero hace lo mismo allá que aquí. Ah,